Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia. Bienvenidos un día más a otra de nuestras charlas en directo de CACET Agunea. En la charla de hoy trataremos sobre los traductores neuronales. Bueno, antes que nada haremos una introducción sobre los mismos. Un traductor neuronal es un tipo de modelo de aprendizaje automático que se utiliza para traducir texto de un idioma a otro. Los traductores neuronales se han vuelto cada vez más populares en los últimos años y ya son capaces de producir traducciones de calidad humana. En esta presentación exploraremos cómo funcionan los traductores neuronales y discutiremos sus ventajas y desventajas. También veremos algunos de los traductores neuronales más populares que están disponibles hoy en día. Los traductores neuronales se basan en la idea de que el lenguaje es un fenómeno estadístico. Esto significa que la probabilidad de que la palabra aparezca en una oración está determinada por las palabras que la rodean. Los traductores neuronales aprenden estas estadísticas entrenando en un gran conjunto de datos de texto traducido. Cuando se le pide que traduzca un texto, el traductor neuronal utiliza estas estadísticas para predecir las palabras más probables en el idioma de destino. El traductor neuronal luego utiliza estas palabras para generar una traducción. A continuación veremos cuáles son las ventajas y desventajas de estos traductores neuronales. Los traductores neuronales tienen varias ventajas sobre los traductores tradicionales. En primer lugar, son capaces de aprender de conjuntos de datos mucho más grandes. Esto les permite producir traducciones más precisas y naturales. En segundo lugar, los traductores neuronales son capaces de adaptarse a nuevos datos. Esto significa que pueden mejorar sus traducciones con el tiempo, a medida que se les expone a más texto traducido. En tercer lugar, los traductores neuronales son capaces de traducir entre más idiomas que los traductores tradicionales. Esto se debe a que no están limitados por las reglas gramaticales de ningún idioma en particular. En cuanto a las desventajas, los traductores neuronales también tienen unas cuantas desventajas. En primer lugar, pueden ser muy lentos. Esto se debe a que tienen que procesar grandes cantidades de datos para generar una traducción. En segundo lugar, los traductores neuronales pueden ser muy costosos de desarrollar. Esto se debe a que requieren una gran cantidad de potencia informática y datos. En tercer lugar, los traductores neuronales no siempre son precisos. Esto se debe a que todavía están aprendiendo y a veces pueden cometer errores. A continuación, veremos algunos de los traductores neuronales más populares. Algunos de esos traductores que están disponibles hoy en día incluyen a Google Translate. Google Translate es un servicio gratuito de traducción de idiomas operado por Google. Permite a los usuarios traducir entre 100 idiomas. Google Translate está disponible en línea, también en la aplicación Google, Translate
y como complemento de navegador. Microsoft Translator es un servicio de traducción de idiomas gratuito que permite a los usuarios traducir texto, voz y vídeo entre más de 100 idiomas. Está disponible en línea, en la aplicación y también como complemento de navegador. Microsoft Translator también se puede utilizar para traducir conversaciones en tiempo real. En cuanto a DeepL, es un servicio de traducción automática neuronal que se lanzó en 2017. Este sistema utiliza un sistema de traducción automática neuronal para traducir texto entre 26 idiomas. Está disponible en línea y también como aplicación móvil. También está integrado en una variedad de aplicaciones como Microsoft Office y Google Docs. Itzuli es un traductor neuronal desarrollado por el Gobierno vasco, en colaboración con el Instituto Vasco de Tecnologías Ergonómicas y la Universidad del País Vasco. Es un servicio gratuito y está disponible en línea y como aplicación móvil. Itzuli puede traducir entre euskera y castellano y tiene una variedad de características. Baidu Translate es un servicio de traducción gratuito y en línea proporcionado por Baidu, un motor de búsqueda chino. Es uno de los servicios de traducción más populares del mundo, con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales. Baidu Translate puede traducir entre 25 idiomas. Estos traductores neuronales son capaces de traducir entre una variedad de idiomas y ofrecen una variedad de características, como la traducción de voz, la traducción de texto a voz y la traducción de texto en imágenes. Resumiendo un poquito lo que hemos comentado, los traductores neuronales son una tecnología emergente que tiene el potencial de revolucionar la forma en que traducimos el lenguaje. Son capaces de producir traducciones de calidad humana y son capaces de traducir entre más idiomas que los traductores tradicionales. Sin embargo, los traductores neuronales todavía están aprendiendo y a veces pueden cometer errores. Esperamos que la charla de hoy os haya gustado una vez más. Y aquí en nuestra presentación tenéis el enlace a nuestras próximas charlas. Muchas gracias por haber asistido una vez más y hasta la próxima charla. Agur.